En 2024, Bogotá vivió la crisis hídrica más severa de su historia reciente. Cuando el agua empezó a faltar, empezamos a prestarle atención a Chingaza, que está literalmente al lado nuestro, desde donde desde hace ya bastante tiempo proviene la mayor parte del agua que bebemos. En Chingaza, las nubes que vienen de la Amazonía chocan contra la montaña, se condensan y termina cayendo el agua como escurrentía en el embalse de Chuza, que a su vez está conectado con el de San Rafael en lo que usualmente se conoce como sistema Chingaza. Desde San Rafael, el agua desciende prácticamente por gravedad a las tuberías que abastecen nuestros hogares. En aquel entonces se habló mucho del nivel de los embalses. Se decía que estaban muy bajitos. Pero, ¿cuánto es exactamente muy bajito? Este ejercicio busca responder esa pregunta utilizando información geoespacial. Usaremos imágenes satelitales que no son como la foto de un celular, tienen información en otras bandas del espectro electromagnético. Y con esas bandas vamos a calcular un índice que nos permitirá saber hasta dónde llega el agua para cada imagen específica. Después de eso usaremos un cálculo del volumen del embalse para estimar el volumen según el área cubierta por agua en los momentos específicos que habremos escogido. Y ya al final calcularemos los volúmenes calculados para los tres periodos seleccionados. Saber, ok, sabemos que hubo una disminución en un momento específico, pero ¿de cuánto fue esa disminución? ¿Qué tan dramática fue la crisis hídrica? O, puesto en otras palabras, ¿qué tan cerca estuvimos todos de quedarnos sin agua? Bueno, estamos ya en ArcGIS Pro. Tenemos aquí a la izquierda las capas con las que vamos a trabajar. Les explico una por una para qué funcionan. Mm, Y estamos aquí acercados a justamente el embalse de Chuza. Entonces, tenemos tres imágenes Sentinel, uno, dos y tres, de 3 meses específicos. La primera es de enero de 2023, la segunda es de abril de 2024, enero, febrero, marzo, abril, el cuarto mes, y la quinta es de enero de 2025. Lo que vamos a hacer es comparar los volúmenes del embalse en esos años, idealmente. Aquí es importante que sepan una cosa sobre las imágenes y es que, bueno, varias cosas. Por un lado, aunque sí es verdad que las primeras dos son imágenes como tal, es decir, el satélite pasó en una fecha en concreta y tomó esa foto y dio la fortuna de que cuando tomó la foto no habían tantas nubes, entonces podemos tener visión total sobre el embalse. Eso no pasa siempre. Y como no pasa siempre, muchas veces lo que hay que hacer es collages de imágenes para poder construir pues los elementos que hay. ¿Por qué? Porque siempre o muchas veces hay muchas nubes y es difícil encontrar imágenes así como esta. La de 2025 es, de hecho, un collage de varias imágenes. Aquí todas dicen median, pero en realidad, por la forma en la que yo las generé, pues yo sé que, o sea, yo le di un umbral de nubes, eso en otro momento también se los puedo explicar porque es interesante. Yo le di un umbral de nubes y si se pasaba del umbral de nubes, entonces tenía que empezar a hacer collages o pues lo que podríamos entender como un collage. Eso ustedes lo pueden notar acá si se dan cuenta, ¿sí ven? Que está aquí recortado, ¿por qué? Porque él, digamos, excluye las nubes de las imágenes y empieza a construir en los lugares donde no hay nubes. Y pues, por ejemplo, lo que yo puedo ver acá es que en este pedazo de acá, si ven que también se ve, en este pedazo de acá, en este pedazo de acá, en este pedazo de acá, en las cuatro imágenes con las que se construyó esta, pues ya pues, habían nubes. Eso por un lado. Por el otro, estos son imágenes, sí, pero no son como las fotos que uno puede tomar con el celular de uno. Es un poco más complejo que eso porque además de pues la luz visible, que es lo que estamos viendo o lo que podríamos ver, tiene más bandas. Es decir, el sensor capta información no solamente en luz visible, sino en otras bandas del espectro electromagnético. De eso ustedes se pueden dar cuenta acá. Se van a propiedades
Y en propiedades le pueden poner primero información de raster, aquí les sale la cantidad de bandas que tiene. Y después, y claro, en Sentinel, por ejemplo, dependiendo de la banda, la resolución espacial cambia. Es decir, pueden haber bandas que son más o menos pixeladas porque pues la finura del sensor es diferente. Pueden ver acá métodos de banda y en estadísticas están todas las bandas junto con sus valores. Eso lo vamos a usar más adelante, pero es para que lo sepan. Y además de eso, lo que yo tengo aquí es una batimetría del embalse de Chuza. No es una batimetría hecha en campo, sino una que proviene de un paper, de este paper, de hecho. Esto es como, pues es interesante, o sea, en cualquier momento, cuando uno tiene un problema de estos, siempre hay un paper que lo soluciona. Y en este caso, lo que hacen lo que hace esta gente es estimar batimetrías, es decir, la barimetría es el relieve dentro de un lago o de un embalse. ¿Por qué? Porque necesitamos calcular el volumen según el área de agua en la que está cubierta. Podría ser que el embalse es muy profundo o que es menos profundo. Y pues eso puede cambiar radicalmente pues, el resultado. Es algo como lo que ustedes están viendo acá. ¿Sí? Es el relieve debajo de un embalse. ¿Por qué necesitamos eso? Porque generalmente los modelos de elevación digital con los que uno trabaja, cuando hay cuerpos de agua, lo muestra plano. Es decir, no va a mostrar el relieve que hay debajo del agua. Y de hecho no es tan fácil saber ese relieve. Entonces, en este paper lo calculan para un montón de lagos del mundo. Entre esos está el embalse de Chuza. Entonces, lo que hice fue acceder a los datos y traer los del embalse de Chuza. Aquí, para que vean cómo funciona esto, entonces una forma de visualizar los datos de los rasters para ver efectivamente qué hay dentro es usar esta forma de simbología, relieve con sombra. Vamos a esperar que cargue. El relieve con sombra efectivamente les permite ver, como vean, cómo está compuesta esa capa. Si ustedes se dan cuenta, pareciera como si fuera un relieve hacia arriba, no hacia abajo. Porque las batimetrías muchas veces, yo lo aprendí haciendo esto, se calculan o se pone la información con datos positivos, porque es más fácil trabajar con datos positivos que negativos, pero sepan que es un hueco, ¿no? Y acá tenemos un valor de menos 99, menos 999, que es, o sea, no tenemos que verlo, lo que tenemos que, la información de verdad está acá, ¿sí? En esto. Entonces, si yo le hago clic acá, sabemos que es 25, eso quiere decir es menos 25, o sea, 25 metros de profundidad. Y si yo le doy clic acá en la orilla, por ejemplo, tenemos 4. O sea, en la orilla hay una profundidad de 4 y más hacia el centro del embalse hay mayores profundidades. Estas medidas por la fuente están en metros, pero aquí hay algo importante que hay que tener en cuenta. Generalmente cuando uno trabaja, al menos visualizando información, digamos, uno no le presta mucha atención al tema de los sistemas de coordenadas, porque ArcGIS y QGIS le hace el favor a uno de visualizar, incluso si las capas están en sistemas de coordenadas diferentes. Pues yo puedo tener una capa de un sistema de coordenadas y otra, y digamos, no va a haber mayor problema. Alguien muy purista diría que sí, pero en la práctica, pues yo puedo visualizar las capas y no voy a tener problemas prácticos. Pero cuando hacemos ejercicios en los que implica medir áreas, en los que implica medir distancias, el sistema de coordenadas sí es importante. ¿Por qué? Entonces, vamos a primero revisar qué sistema de coordenadas tenemos acá, en estas capas. Entonces le hacemos clic derecho, le hacemos propiedades y nos vamos a información de raster. Mentiras, a referencia espacial. Nos vamos a referencia espacial. Y en referencia espacial me da este sistema de coordenadas WGS 1984 y me explica que la unidad de medida son los grados. Eso es un problema. Entonces, cuando tienes un sistema de coordenadas que no está proyectado, que es en grados, las distancias se miden en grados, ¿sí? Pero
para poder medir cosas es muy difícil o prácticamente muy extraño que ustedes midan un área en grados. Eso sería muy raro. Para eso y para muchas otras cosas, lo que uno hace es trabajar con información proyectada. Es decir, cuando ustedes imprimen un mapa, por ejemplo, en un atlas, lo que se está haciendo es proyectar esa imagen. Y porque si no la proyectaran, entonces pues tendrían que imprimir el mapa así, o sea, combo, tendrían datos en grados. En este caso necesitamos datos en metros o en alguna unidad de medida con la que podamos trabajar. Entonces es importante, cuando vamos a hacer estos ejercicios, mi consejo es, desde el inicio pasemos todo a un solo sistema de unidades y que sea proyectado. En este caso, vamos a usar el estándar para Colombia, que es el Magna Sigras. Y para eso, lo más fácil es traerse una capa oficial, puede ser del Agustín Codazzi, prácticamente todas están en Magna Sigras. Si ustedes le ponen acá, clic derecho, mm, propiedades y extensión espacial. Bien, el Magna Sigras es una adaptación del Mercator y me está diciendo que la unidad de medida son metros. Si pasamos todo a metros, después ya no vamos a tener problema para absolutamente nada. ¿Cómo pasamos las cosas de un sistema de coordenadas a otro? Con la herramienta proyectar. Y en este caso estamos trabajando con rasters, entonces es proyectar rasters. Entonces le pongo acá, proyectar raster. Si ustedes no tienen esta capa, pues no es necesaria esta. Se van a Colombia en mapas del Codazzi, descargan una capa del Codazzi, la abren. Es importante que la abran porque aquí les va a preguntar. Entonces, primero, vamos a empezar por 2023-01. Entonces aquí me va a crear un raster de salida. Yo en este caso los voy a guardar en carpetas temporales, que es por defecto como los guarda ArcGIS cuando uno está trabajando. Si los necesitan finales, pues pueden poner la ubicación, pero como vamos a hacer varios procesos, creo que está bien guardarlos en temporal por ahora. Y aquí, sistema de coordenadas de salida. Entonces, una opción sería hacer clic acá en el mundo y buscar el sistema de coordenadas, en este caso el siglas. Mi consejo es que no hagan eso porque muchas veces se puede generar confusiones o errores. Pensar que ustedes lo proyectaron y que en realidad no está proyectado. Por suerte, ArcGIS da la opción de ustedes elegir el sistema de coordenadas de otra capa. Por eso les decía, traer una capa del CODASI. En este caso, esta viene de la cartografía vectorial básica. Le pongo este. Y ahí ya, Magna Siglas. Ahí va a cargar un momento. Y bueno, ahí le damos ejecutar. Listo. Ya con eso saben proyectar. Entonces, vamos a centrarnos, por motivos del ejercicio, en una sola de las imágenes. Y después vamos a comparar los resultados con sus compañeros que tienen otra imagen. Entonces, de esa forma vamos a crear un resultado colaborativo. Es decir, si por ejemplo a ustedes les toca la imagen 2024-04, que es cuando, spoiler, el EPALS estaba más bajito, y ustedes calculan ese volumen y uno de sus compañeros tiene 2025-01 o 2023-01, pues ustedes cada uno van a calcular los volúmenes para su año y pues con el dato de sus compañeros vamos a calcular los cambios en los volúmenes para saber cuánto es que el embalse está muy bajito o grande. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que les toque, pues van a tener una imagen diferente. En este caso, yo voy a trabajar con 2024-04. Entonces, mismo que acabamos de hacer. Tan, aquí el sistema de coordenadas que viene de administrativo. Listo. Y aquí es importante, vamos a hacerlo con el otro, pero vean lo que pasa. Entonces, Global Tichusa, pero no me está cambiando el nombre, ¿sí ven? O sea, cambia el raster, pero el de salida no me lo cambia. Entonces hay que cambiarlo, porque si no lo cambia, vamos a estar haciendo el proceso 3 veces o 2 veces y nos vamos a estar ahí esperando a que cargue y al final nos vamos a dar cuenta que solamente tenemos una capa, porque vamos a estar sobreescribiendo sobre el mismo nombre. Entonces acá voy a coger este nombre de acá. Entonces, Globati es la fuente y Chusa es pues, el embalse de Chusa y se lo voy a poner acá. Control V. Él aquí me está avisando, hey, eso ya existe, ¿no? Tan.
¿Sí ven? Ahora ya no existe. Y le pongo ejecutar. 2000 años más tarde. Listo. Borré las otras capas para no confundirnos. Entonces, resumiendo, vamos a trabajar con una imagen y con la barometría, que es esta que está acá. Esto es chévere, es interesante. Si se dan cuenta, esto es una imagen oscura, pero por la magia de la ciencia no va a interesar mucho. Vamos a crear un índice. Y ese índice nos va a permitir a nosotros establecer pues el área cubierta por agua en esa imagen en específico. Si ustedes se dan cuenta, pues uno podría clasificar esto más o menos de forma manual, es decir, mirar acá, vea, aquí hay agua, aquí no hay agua y no sé qué. Pero no es tan bueno por varias razones. Lo primero requiere de mucha interpretación, que en algunos casos puede ser difícil, particularmente si la imagen es oscura como esta. Y lo segundo es poco escalable. Es decir, este ejercicio de calcular el volumen y los cambios en el volumen y no sé qué, nosotros aquí lo estamos haciendo para uno, pero después, si aprenden un poquito más de herramientas, podrían pensar en hacerlo para todos los embalses que surten a Bogotá, por ejemplo, en un rango de tiempo específico. Habría que solucionar otros temas, pero el punto es que uno podría con Python y con ArcPy, pues automatizar el proceso. Entonces lo hacen una vez y después, ¡pum!, para varios embalses y sacar, pues, resultados interesantes. En este caso vamos a usar no este índice que está acá, sino NDWI. Detrás de esto hay pura física, y es física que además es fascinante, es muy interesante. No me voy a quedar en los pormenores, pero sí quiero que entiendan el conjunto de lo que estamos haciendo, es decir, por qué esto funciona. Como yo les decía antes, las imágenes con las que se trabaja no son como las imágenes de un celular, es decir, que capturan luz únicamente, la luz visible, o sea, la que ustedes y yo vemos, sino que además tiene otros sensores. Esos sensores les permite capturar otros tipos de luz. Entonces, la luz es un espectro, lo que se llama como el espectro electromagnético, y lo que conocemos como luz visible está en una parte de ese espectro. Hay luz hacia un lado y hacia el otro, solo que no la vemos, pero ahí existe y la podemos detectar. Y los satélites que tenemos en el espacio la detectan. Y además de eso, no solamente la podemos detectar, sino podemos asignarle un valor numérico y ese valor numérico visualizarlo en una herramienta como ARGIS. Las diferentes superficies de la Tierra reflejan ese espectro electromagnético de diferentes formas. Es decir, si ustedes mandan luz hacia una planta, refleja de forma diferente de cómo se refleja hacia el agua, ¿sí? Y en base a eso, a qué es lo que refleja, se pueden pues, identificar diferentes coberturas. En este caso, vamos a usar este índice NDWI. Este paper explica el funcionamiento de NDWI, que para aquel entonces era un nuevo método en 1996, pero pues funciona para lo que necesitamos a grandes rasgos y lo hace muy bien. Además de eso, es muy simple. Entonces, aquí está, todo esto para explicarnos esta fórmula que está acá, ¿sí? Que si se dan cuenta es la misma que tenemos en ARGIS, ¿bien? Green, near, green, near. ¿Qué significa? Entonces, green es la banda verde del espectro electromagnético, near es la infrarroja, que es esta parte, es una de estas partes del espectro que, como les digo, no podemos ver, pero ahí está. Y pues simplemente hay que hacer una resta acá, sumar y dividir. Eso a grandes rasgos. Y el paper demuestra, como les digo, no quiero detenerme en las razones por las cuales, pero demuestra que esta es una forma muy eficiente de lograr valores que representen agua y valores que representen no agua, porque intensifica aquellas partes del espectro electromagnético que el agua refleja más y reduce las que el agua refleja menos. En este caso, con un índice que va de -1 a 1. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí hay que asignarle las bandas correspondientes a Green y a NIR, que en este caso son la banda 4 y la banda 2. Entonces, 4 y 2. Vamos a elegir acá
a la que le vamos a aplicar eso, que es como está proyectado, y vamos a crear esta nueva capa. Listo. Si ustedes se dan cuenta, entonces, vean, así es la imagen original y esta es la nueva capa, que me permite ya pues ver dónde hay y dónde no hay agua. Como les decía, esta es una imagen de un mes en el que el embalse estaba muy bajito y de eso ustedes se pueden dar cuenta acá. Si ven que aquí en la orilla hay un pedazo como gris, es decir, no es tan oscuro como la tierra, pero no es tan claro como el agua. Ese es seguramente la parte del embalse que antes era embalse, o sea, que tenía agua en algún momento, pero que se redujo y alcanza a tener eh, unos valores más claros que las otras partes porque debe seguir húmeda. Listo. ¿Cómo hacemos eso? A veces lo hace automáticamente y a veces toca ponerlo. En este caso le vamos a dar clasificar. Entonces aquí me va a dar una clasificación por defecto de 5, pero eso no es lo que a mí me interesa. Vamos a ver el histograma de esto. El histograma es cómo se distribuyen los datos en esta imagen. Y le voy a poner 2. ¿Por qué? Porque queremos un dato binario, como les dije. Si hay agua, no hay agua. Y ese si hay agua, no hay agua, lo vamos a establecer en 0. Ese es el umbral. Para un lado hay agua y para el otro no. Punto. Le ponemos aceptar. Vean, esta tabla entonces tiene ya los valores que los vamos a cambiar. Los vamos a cambiar de 0 a 1. Entonces, digamos, si hay agua, lo vamos a llamar 1 y no hay agua, lo vamos a llamar 0. Entonces, 0, enter, 1, enter y ejecutar. 6 horas después. Vean, tenemos un problema y es que clasificó en las pequeñas nubes como si fueran agua. Y podemos ver que efectivamente estos son nubes, pero lo está identificando como agua. Eso para un proceso automatizado sería un problema. Aquí no tanto porque nosotros sabemos claramente que estas son nubes y que no hace parte del embalse. Lo que sigue entonces es, nos vamos acá, le damos a la herramienta de raster a polígono porque lo que vamos a hacer es delimitar ahora con un vector eso que ya hicimos a partir de la reclasificación. ¿Sí? Vamos a convertir esto en un polígono. Entonces le ponemos acá, en este caso es y los valores están en value, y este campo es importante. Si ustedes le dieran check, no pongan check, pero si le dieran check, entonces crearía lo que llama entidades multiparte, es decir, polígonos que pueden estar separados entre sí. Es decir, todo lo verde sería un polígono y todo lo em, púrpura sería otro polígono. En este caso, eso no nos interesa, porque si hiciéramos eso, después, ¿cómo separamos este verde de este verde? Por defecto viene así. Entonces va a crear un polígono solamente por los píxeles que sean continuos. Le damos ejecutar y efectivamente, pues ya tenemos nuestro polígono. Vamos a revisar que haya quedado bien. Usamos la herramienta lazo, seleccionamos y si ven que no selecciona las otras partes, entonces listo, ya tenemos ese. Vamos a cortar ese porque es el que nos interesa. Clic derecho, nos vamos a datos y en datos le ponemos exportar entidades. Aquí la vamos a guardar también en un archivo temporal y le damos a aceptar. Ya nos acercamos a nuestro objetivo. En este caso, vean, vamos a eliminar esto acá, que ya no lo necesitamos. Revisamos que ya quedó bien, sí. Vamos a quitar este. Y ahora solo nos falta, es decir, tenemos la selección, o sea, el límite de lo que estaba cubierto por agua a esta fecha específica, que es marzo de 2024. Eso ya lo tenemos. Todo este proceso fue para tenerlo delimitado de forma vectorial. ¿Por qué? Porque con los vectores podemos hacer geoprocesos que no podemos hacer con los rasters. Pero el punto es que ya lo delimitamos, o sea, ya hicimos todo el proceso, está delimitado el área cubierta por agua en ese momento específico del tiempo. Ahí estamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces vamos a
recortar la barimetría. Como yo les decía, una batimetría es el análisis o la proyección del relieve del lago, o sea, una cosa como esta. Y con eso nosotros podemos sacar el volumen. Entonces, si nosotros hiciéramos el volumen de todo el embalse, pues sería el volumen por defecto que tiene ese embalse, ¿sí? En este caso queremos saber el volumen teniendo una cobertura de agua, en este caso mucho menor a la original. Es decir, sería el equivalente a coger una imagen de estas y recortarla. Y de ese modo la recortamos para que el volumen se calcule solamente por el pedazo que está cubierto por agua, ¿sí? Entonces, nos vamos acá, vamos a recortar. Por suerte ya hicimos la migración de los sistemas de coordenadas, no tenemos que preocuparnos por eso. Nos vamos entonces a la herramienta recortar o clip. ¿Vale? Recortar, recortar raster, recortar. ¿Sí? Encontré recortar, recortar. Entonces ponemos el raster de entrada, que en este caso es la batimetría, y la extensión de salida, es decir, con qué unidad vectorial, o con qué capa vectorial vamos a recortar como una tijera. En este caso le ponemos el último polígono que hicimos, que es este, raster T, no sé qué. Aquí es importante, si no, les va a recortar es el cuadrado, o sea, la extensión de la capa. Y lo que queremos es lo que les digo, como tijeras. Entonces le ponemos utilizar entidades de entrada para recortar geometría. Eso es lo que nosotros necesitamos. Si no ponen eso, les va a salir mal. Y le damos ejecutar, cruzamos los dedos, y listo. Vamos a ver qué tenemos. Listo, por fin. Entonces, ahora sí, tenemos esto acá, que lo ven todo negro, pero como les digo, si le ponemos en relieve con sombra, podemos ver que efectivamente esté bien. Si ven que ahí se está como saliendo y como les digo, es hacia arriba. Solo nos queda un paso, que es calcular el volumen en base a ese raster. Para calcular el volumen, nos vamos entonces a la herramienta volumen de superficie, se llama. Volumen de superficie, que es esto. Y aquí es donde les decía que lo del sistema de coordenadas es extremadamente importante porque o si no les va a dar valores que no tienen ningún sentido, porque no tiene ningún sentido calcular un volumen con grados decimales. Están en metros. Entonces vamos acá, nos vamos a, en este caso es este cortado, eh, elegimos una carpeta de salida, ahora sí, pues este es el resultado de nuestro trabajo, pues hay que ponerlo en una carpeta donde lo podamos encontrar. En este caso vamos a exportar, o sea, se podrían hacer otras cosas con esto, ¿no? Llevarlo a una tabla de Excel, calcular cambios, no sé qué, pero en este caso específico, pues solamente queremos el valor del volumen. Y con esta herramienta lo que hacemos es exportarlo en un TXT, un archivo de texto. Entonces vamos a buscar la carpeta. Aquí ya elegí dónde guardarlo. En este caso lo voy a guardar en música, que es fácil de encontrar. No quiere decir que ustedes tienen que guardarlo ahí, pero pues es para que yo después lo pueda encontrar rápido. En este caso le ponemos por encima del plano. ¿Qué quiere decir por encima del plano? Que vamos a calcular el volumen hacia arriba, porque este raster, si se dan cuenta, como les he dicho varias veces, tiene valores positivos. Si tuviera valores negativos, entonces tocaría ponerle por debajo del plano. Entonces es por encima. Y la altura del plano, en este caso, claro, habría que establecer, digamos, desde dónde se mide el nivel del agua, por así decirlo. En este caso es desde cero. ¿Por qué? Porque aquí tenemos valores calculados, eh, pues tomando como referencia la batimetría como tal. Si tuviéramos un raster en el que, además de la batimetría, estuviera también el relieve circundante, entonces ya no sería cero. El valor ahí sería, pues, el necesario para el resto del relieve. Estamos a alturas significativas, 2000 y pico de metros, de pronto más. Entonces, es importante tener eso en cuenta. En este caso es cero. ¿Sí? Ponemos cero y le ponemos ejecutar.
Cruzamos otra vez los dedos y vemos el resultado. Mentiras, no les voy a mostrar el resultado porque si les toca este raster se van a copiar y la idea es que no lo hagan, que hagan el proceso. Mm, Entonces les va a exportar un archivo como este, que tiene acá pues los valores y acá los resultados de esos valores, que como digo, no les voy a decir. ¿Qué es lo que sigue? Entonces, pues van a tener un valor del volumen, que es el último que está acá. El volumen, el último que aparecerá ahí será el volumen. Vamos a compararlo. Pues vamos a hacer varias cosas. Primero, revisar entre nosotros si los valores son congruentes o no. Y si no son congruentes, ¿por qué no son congruentes? Si no hay congruencia en los valores, pues quiere decir que de pronto hicimos algún proceso mal. Seguramente van a haber personas a las que les haya tocado la misma fecha. Entonces vamos a comparar. Si hay diferencias entre esas personas, vamos a ver cuál de los dos está bien, pensándolo en términos físicos, es decir, haciendo cuentas con el cuaderno. ¿Sí? Entonces, este volumen es o no congruente con el proceso que estamos haciendo, o esta área, y así sucesivamente. Em, y cuando tengamos eso, vamos a hacer una comparativa. Entonces, cuando los que tengan, tenemos enero de 2025, marzo de 2024 y enero de 2023. Entonces, los que tengan enero de 2023 lleguen a su veredicto de cuál es el resultado final y los otros también, y los otros también. Cuando todos lo tengan, vamos a comparar. Entonces, si en 2023 había mucho, en 2024 cuánto había, y en enero de 2025 cuánto es. Y ver ese cambio. Eso es a grandes rasgos lo que vamos a hacer con esto. En otro momento, pues, muestro los resultados a los que hayamos llegado en la clase.